Nadie imaginaba que un simple sobre blanco, aparentemente inofensivo, descansando junto a una cruz de madera sobre una mesa en el Vaticano, contenía las últimas palabras escritas por el Papa Francisco. Pero lo más sorprendente no fue el contenido, sino el destinatario, el padre Arturo, un sacerdote humilde de América Latina, quien jamás pensó que recibiría una carta sellada por el mismo Papa, tan solo 3 días antes de su fallecimiento, justo después de la Pascua. Cuando el padre Arturo finalmente leyó la carta, no pudo contener las lágrimas. Pero lo más impactante fue que no estaba solo. Millones de personas, al conocer el contenido de esa carta, también se sintieron profundamente conmovidas. Y es que lo que decía esa carta no solo era para él, sino para toda la humanidad. ¿Te gustaría conocer esta historia completa? Si es así, suscríbete ahora al canal y activa la campanita para no perderte ningún detalle. Era el 18 de abril de 2025, un viernes en el Vaticano. El Papa Francisco llevaba semanas luchando contra su salud. Su rostro pálido delataba el agotamiento, pero su mirada seguía siendo firme, decidida. Aquella mañana pidió algo poco habitual a su secretario personal. Que nadie me moleste durante al menos 1 hora. Necesito escribirle a alguien, es importante. Se encerró en sus aposentos. Tomó una hoja de papel artesanal y una pluma estilográfica con tinta azul, y comenzó a escribir. Lo hizo con una lentitud solemne, como si cada palabra estuviera cargada de una sabiduría y oración inmensa, como si su vida misma estuviera impregnada en cada trazo. Mientras tanto, a miles de kilómetros de distancia, en un pequeño pueblo rural de México, el padre Arturo celebraba la Eucaristía a las 7 de la mañana. Rodeado de campesinos, ancianos y madres solteras, como siempre, el padre Arturo predicaba con sencillez. El que quiera ser grande entre vosotros, será vuestro servidor. Mateo 20:26. Esa frase fue la que eligió para comenzar su homilía. Lo que no sabía es que en ese mismo instante, en el Vaticano, el Papa Francisco estaba escribiendo esas mismas palabras en su carta, para él, en su lecho de enfermo. Después de escribirla, el Papa selló personalmente la carta con el escudo del Vaticano y escribió en el sobre, con caligrafía temblorosa pero clara: «Léala en oración, Dios le hablará». El sobre fue entregado personalmente por el secretario del Papa, quien recibió instrucciones de no permitir que nadie más que él se encargara de la entrega. Ese mismo día, el secretario compró un boleto de avión a Ciudad de México. ¿Te imaginas la sorpresa al saber que un enviado del Vaticano llegaba con un sobre sellado para un sacerdote en un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecía bien en los mapas? San José del Monte era un pueblo olvidado por el mundo, rodeado de montañas, sembradíos de maíz y caminos de tierra. Allí no llegaban turistas ni cámaras, solo la fe. Nadie podía creer que el Papa Francisco había enviado una carta para el padre Arturo, pero eso mismo estaba sucediendo. El 20 de abril de 2025, al llegar el secretario vaticano, se dirigió a la diócesis local, sorprendiendo a todos. El sacerdote, que preparaba una visita a una familia que había perdido a su abuela, fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Al abrir, se encontró con un hombre vestido con traje negro, portando un maletín de cuero fino y un pequeño pin dorado con el escudo del Vaticano. Era el secretario personal del Papa. «Padre Arturo, soy enviado del Vaticano. Traigo algo que su santidad me pidió entregarle personalmente». El sacerdote palideció. Por un momento pensó que era una broma, pero al ver el sello rojo, el sobre grueso y la seriedad del visitante, supo que aquello era real. «¿Una carta para mí?», preguntó casi en un susurro. «Sí», respondió el secretario. «El Papa la escribió 3 días antes de fallecer». Con las manos temblorosas, el padre Arturo recibió el sobre como si fuera un objeto sagrado. Lo llevó al altar mayor de la iglesia
y lo colocó a los pies del crucifijo. Luego se arrodilló, oró durante media hora, repitiendo una y otra vez: «Señor, ¿qué quieres decirme?». Finalmente, con delicadeza, rompió el sello y desplegó el papel. Al leer las primeras palabras, una lágrima cayó por su mejilla, luego otra y otra más. No era una carta cualquiera, era una confesión profunda, una revelación sagrada. Aquí te dejo algunos fragmentos de la carta. Querido hijo en Cristo, Padre Arturo, te escribo con el corazón apretado por el dolor de los últimos días, pero también con la paz de quien ha visto lo invisible y ha sentido lo eterno. No me quedan muchas fuerzas, pero sí una última misión, y te la entrego a ti porque, en medio de los poderosos, tú has permanecido humilde. Mientras otros pelean por micrófonos, tú das la palabra al que no tiene voz. Dios me ha mostrado en oración que serás puente para un gran despertar de fe. Y con esas palabras, el padre Arturo se vio inmerso en una misión trascendental que, como dijo el P.A.P.A., era solo el principio. Esta carta no solo fue un mensaje personal para el padre Arturo, sino un llamado a toda la humanidad, un susurro de esperanza enviado desde el corazón del Vaticano. En un mundo donde muchos buscan la fama y el poder, el Papa Francisco nos recordó que la verdadera grandeza reside en la humildad y en servir a los demás, especialmente a los que no tienen voz. La vigilia continuó en un profundo silencio, mientras las velas parpadeaban suavemente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de la iglesia. La atmósfera estaba cargada de una intensidad que solo los momentos trascendentales pueden generar. Todos los ojos estaban fijos en el altar, donde el padre Arturo aún sostenía la Biblia abierta en el Salmo 91. La voz del anciano, llena de una serenidad inquebrantable, resonó en el interior de la iglesia, como si cada palabra hubiera sido pronunciada por un ser celestial. «Padre Arturo, ha llegado la hora. El mensaje se ha cumplido». El sacerdote, temblando por la presencia sobrenatural que ahora invadía el templo, se acercó lentamente al anciano, sin apartar su mirada del rostro luminoso. ¿Quién era este hombre? ¿De dónde venía? Y lo más inquietante, ¿por qué su presencia parecía tan familiar y al mismo tiempo tan ajena? ¿Quién es usted?, preguntó Arturo con la voz quebrada, aún sin poder comprender lo que estaba sucediendo. El anciano levantó su mirada hacia el altar, como si dirigiera su atención a algo más allá de lo visible. Luego, con una calma impresionante, respondió: «Soy solo un mensajero, hijo mío. Vengo de lejos, pero no tan lejos. Mi misión es entregarte un mensaje que el Papa Francisco ya ha sellado. Un mensaje que, como sabes, está escrito no solo en papel, sino en el alma de quienes están llamados a escuchar». El sacerdote sintió una mezcla de asombro y miedo, como si la realidad misma estuviera desmoronándose ante él. La niña, que estaba a su lado, sonrió una vez más, pero esta vez su sonrisa era aún más enigmática, como si supiera algo que el padre Arturo no podía comprender por completo. El silencio se apoderó de la iglesia por un momento. Solo se escuchaba el leve susurro de las velas al moverse con la brisa, aunque las ventanas permanecían cerradas. «Lo que estás por vivir», continuó el anciano, «no es solo un acontecimiento del mundo, sino una transformación que afecta a toda la humanidad. No es un juicio, es una revelación. El cielo y la tierra se están alineando, y tú, como líder espiritual de esta comunidad, debes guiar a tus feligreses con fe y determinación». Las palabras del anciano eran profundas, pero Arturo sentía que aún no entendía el alcance real de lo que significaban. ¿Qué debía hacer con esta información? ¿Cómo podía guiar a su pueblo si no entendía completamente la magnitud del mensaje que le estaba siendo confiado? «¿Qué debo hacer?», preguntó, con una voz que temblaba ligeramente. El anciano lo miró con ojos llenos de sabiduría.
y por un momento parecía ver más allá de la mera apariencia de las cosas. Debes mantener la fe. La prueba será grande, pero la obediencia te abrirá el camino. Lo que has recibido hoy no es un simple sueño ni un delirio. Es la llamada a ser un faro en la oscuridad que se avecina. Las señales estarán claras, pero solo aquellos que caminen con un corazón puro sabrán interpretarlas. El padre Arturo se arrodilló ante el anciano, sintiendo que algo dentro de él se había transformado. En ese momento, comprendió que su misión ya no sería la misma. No solo tenía que guiar a su pueblo en la fe, sino también prepararlos para algo mucho más grande. La niña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, se acercó lentamente al altar, sus pequeños pies descalzos apenas tocando el suelo. Con una voz suave, pero llena de poder, comenzó a cantar de nuevo. Esta vez no un salmo, sino una melodía desconocida que resonaba con una fuerza inmensa. Era como si su canto estuviera conectando los cielos con la tierra, como si cada palabra se convirtiera en una oración que trascendía la comprensión humana. Cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, sabrás que es la hora. La profecía que el Papa había escrito, las palabras que el anciano había pronunciado, todo cobraba sentido en ese momento. Arturo sabía que su vida y la de todos en el pueblo no volverían a ser las mismas. De repente una sensación de paz lo envolvió. Ya no sentía miedo ni confusión. La presencia del anciano y de la niña, junto con las palabras que acababa de recibir, le dieron la certeza de que estaba siendo guiado por algo mucho más grande que él mismo. «Es el momento, padre Arturo», dijo el anciano, con una voz tan profunda que parecía resonar en cada rincón de la iglesia. «El mensaje ha sido entregado. Ahora te corresponde a ti llevarlo al mundo. No temas, porque el cielo camina contigo». El sacerdote, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Sabía que lo que estaba por venir era algo que desbordaba su comprensión, pero también sabía que su fe y obediencia serían su guía. Con el corazón lleno de un amor inexplicable, se levantó, mirando al anciano y a la niña que, con una última sonrisa, desaparecieron en la oscuridad. Esa noche, el padre Arturo convocó a toda la comunidad. Más de 300 personas llegaron de los pueblos cercanos, atraídas por la promesa de un evento que trascendía lo terrenal. En silencio, todos se arrodillaron, orando y esperando lo que estaba por llegar. La vigilia continuó hasta el amanecer, mientras una sensación de expectación llenaba el aire. Al final de la noche, cuando el sol comenzaba a asomar por el horizonte, el padre Arturo levantó la mirada al cielo. En su corazón, sabía que algo grande estaba por suceder, algo que cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz. Era el comienzo de una nueva era. La niña tomó la mano del anciano con una dulzura infinita. Él la miró con ternura, un brillo especial en sus ojos. En un movimiento lento y solemne, abrió su bastón de manera inesperada, como si fuera un antiguo estuche. De su interior, sacó un libro pequeño, de tapas gastadas y amarillentas. Era un objeto antiguo, cargado de historia y misterio, una Biblia manuscrita, cuyas páginas estaban marcadas con notas en latín, griego y español. Con una delicadeza que parecía propia de un ritual sagrado, el anciano se la entregó al padre Arturo. El sacerdote, sin palabras, la recibió con manos temblorosas. «Este libro», comenzó a decir Arturo, pero no alcanzó a completar la frase antes de que el anciano interrumpiera con calma. «Este libro perteneció a un papa mártir, un hombre de fe inquebrantable. Dentro de sus páginas yace una profecía olvidada, y tú, Arturo, eres quien debe proclamarla al mundo». Las palabras del anciano resonaron en la quietud de la iglesia,
como un eco que traspasaba las paredes. Arturo abrió la Biblia y, al voltear una página marcada, encontró algo escrito con una letra antigua, casi ilegible, pero clara en su mensaje. Y cuando el pastor de Roma cierre los ojos después de la Pascua, en el mundo habrá tinieblas por 3 días. No serán tinieblas de muerte, sino de revelación, y solo aquellos que escuchen a los pequeños verán la luz antes del 4.º día. El padre Arturo sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Las palabras parecían pesadas, como si el aire mismo se hubiera vuelto denso. Miró al anciano, buscando una explicación, pero éste simplemente asintió con la cabeza. ¿Quién escribió esto?, preguntó Arturo, con la voz quebrada por la incredulidad. San Pío de Pietrelcina, y fue resguardada por Juan Pablo II. Esta profecía ha estado esperando su momento, y ese momento ha llegado. Al escuchar esto, los presentes en la iglesia comenzaron a caer de rodillas, unos en silencio y otros en oración. Algo místico, algo más grande que ellos mismos, se estaba desvelando. Un canto espontáneo comenzó a llenar el templo, una melodía sin partitura, sin instrucciones, pero guiada únicamente por la fe. La niña, que hasta ese momento había permanecido en silencio, levantó la mirada al cielo, y por primera vez, su voz sonó con claridad. El mundo se ha olvidado de escuchar la voz de los pequeños, por eso ha dejado de oír a Dios. La niña y el anciano caminaron juntos hacia la salida, sus pasos suaves, como si el tiempo mismo se detuviera para permitirles pasar. Nadie intentó detenerlos, nadie se atrevió a seguirlos. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, desaparecieron como una brisa en la noche. Esa misma madrugada, los teléfonos de los feligreses comenzaron a sonar, uno tras otro. En distintos lugares del mundo, las personas empezaban a contar lo imposible. 3 días después de la muerte del Papa, los sueños de miles de personas se llenaron de voces de niños, orando en silencio, cantando himnos de arrepentimiento y ofreciendo curaciones espontáneas. El padre Arturo no buscó fama ni cámaras. En lugar de eso, colocó la carta del Papa y la Biblia profética en una urna de cristal sobre el altar, con una simple inscripción. Cuando Dios quiere hablar, el mundo tiembla, pero el alma escucha. Y todas las noches, antes de dormir, el padre leía en voz baja: El reino de los cielos pertenece a los que son como niños. Mateo 19:14. Pasaron 3 días exactos desde el fallecimiento del Papa Francisco. El mundo entero aún estaba de luto, y las campanas de las catedrales resonaban con fuerza en cada rincón. El Vaticano se preparaba para la ceremonia más concurrida del siglo. Sin embargo, el padre Arturo decidió no viajar a Roma, no por desobediencia, sino porque sentía en lo más profundo de su ser que debía quedarse. La profecía decía que solo aquellos que escucharan a los pequeños verían la luz antes del 4.º día. Y al amanecer del 4.º día, una calma inexplicable envolvió a San José del Monte. El cielo estaba más estrellado que nunca. A las 3 de la mañana, el padre Arturo fue despertado por un suave sonido, como si alguien golpeara levemente las campanas de la iglesia. Al salir, no vio a nadie, solo al viento acariciando las hojas de los árboles. Pero entonces, una voz infantil comenzó a cantar a lo lejos: Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea. Era el canto mariano que generaciones enteras de fieles habían rezado a la Virgen. Arturo cayó de rodillas, comprendiendo en ese preciso momento que el momento había llegado. La aparición estaba sucediendo. La iglesia se llenó de una luz dorada, vibrante, cálida. No era una luz eléctrica, ni solar. Era una luz viva, palpitante. En medio de ella, Arturo vio al Papa Francisco, sonriendo en paz, de pie, con la misma túnica blanca con la que había sido enterrado. «No temas, hijo», dijo Francisco con una voz que resonó en lo más profundo del alma de Arturo. «No estoy aquí por mí, estoy aquí por todos. El mensaje debe continuar».
Detrás del Papa, una multitud de niños de todas las razas, edades y culturas apareció en la luz. Todos cantaban juntos, todos miraban al cielo. Francisco alzó la mano señalando a Arturo. A ti te fue confiada la semilla. Ahora debes sembrarla en el corazón del mundo, no con discursos, sino con gestos. Antes de desaparecer, Francisco pronunció una última vez: recuerda lo que te escribí. Cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, sabrás que es la hora. Pues bien, la hora ha llegado. Al amanecer, el padre Arturo escribió una carta a todos los obispos de América Latina. No buscaba honores ni cargos, ni explicaciones. Solo pidió una cosa: volvamos a las calles, volvamos a escuchar, volvamos a los pequeños. Ese mismo día, comenzaron a organizarse jornadas de oración por los pobres, misas en hospitales, confesiones al aire libre, procesiones humildes en barrios olvidados. Lo que había comenzado en un pequeño pueblo se convirtió en un despertar espiritual que se extendió por todo el continente. El mundo había enterrado a un papa, pero en silencio, Dios estaba resucitando la fe. La niña se acercó, tomó su mano y lo miró. En ese instante, el mundo pareció detenerse. «Este libro es el principio», le dijo, mientras el anciano, con manos temblorosas, le entregaba un antiguo libro negro. Era una Biblia manuscrita, con páginas amarillentas por el paso del tiempo, marcadas con anotaciones en latín, griego y español. «Este libro perteneció a un papa mártir», susurró el anciano. «Y dentro hay una profecía olvidada. Tú, padre Arturo, eres quien debe proclamarla al mundo». El sacerdote abrió el libro con cautela y un escalofrío recorrió su espalda. En una página marcada, encontró un mensaje escrito con una letra tan antigua que parecía provenir de otro tiempo. Decía: «Y cuando el pastor de Roma cierre los ojos después de la Pascua, en el mundo habrá tinieblas por 3 días. No serán tinieblas de muerte, sino de revelación, y solo aquellos que escuchen a los pequeños verán la luz antes del 4.º día». Una profecía, un mensaje para el mundo. El padre Arturo no sabía si lo que sostenía en sus manos era un mensaje celestial o una fantasía creada por su mente. Pero algo en su interior le decía que debía creer, que debía hacer algo. «¿Quién escribió esto?», Zrenia preguntó, incrédulo. «San Pío de Pietrelcina», respondió el anciano con voz temblorosa, «y fue resguardada por Juan Pablo II. Esta profecía está guardada esperando su momento. El momento ha llegado». Y así, en ese templo sagrado, comenzó a gestarse una historia que cambiaría al mundo. Los asistentes, atónitos, se arrodillaron, y un canto espontáneo comenzó a llenar la iglesia. No había partituras ni directores, solo el eco de la fe que resonaba en sus corazones. La niña, con su rostro iluminado por una luz celestial, levantó la vista hacia el cielo y habló con claridad. «El mundo ha olvidado escuchar a los pequeños», dijo. «Por eso ha dejado de escuchar a Dios». Sin decir más, la niña y el anciano caminaron lentamente hacia la salida. Nadie se atrevió a detenerlos. Nadie se movió. Cuando cruzaron el umbral de la puerta, desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Y fue entonces, al amanecer, cuando el mundo comenzó a despertar. En diferentes puntos del planeta, personas comenzaron a escuchar voces de niños orando en sueños, mensajes de arrepentimiento e incluso curaciones espontáneas. En San José del Monte, el padre Arturo no se fue a Roma como muchos esperaban. No lo hizo por rebeldía, sino por obediencia. Sabía que debía quedarse, pues la profecía lo había marcado. La madrugada del 4.º día llegó con una calma inexplicable. El cielo brillaba con más estrellas que nunca antes, y a las 3 de la mañana, el padre Arturo fue despertado por un suave sonido, como el tintinear de una campana. Al salir no había nadie, solo el viento y una voz infantil cantando a lo lejos: «Bendita sea tu pureza». Era el canto mariano, pero esta vez
La melodía parecía llevar el peso de la historia misma. La iglesia se llenó de luz dorada. No era luz eléctrica ni solar, sino algo más. En medio de esa luz apareció el Papa Francisco, con una sonrisa de paz, vestido con la misma túnica blanca con la que fue enterrado. «No temas, hijo», dijo con una calma celestial. «No estoy aquí para mí, estoy aquí por todos. El mensaje debe continuar». Detrás de él, una multitud de niños de todas las razas y edades apareció, cantando juntos, mirando al cielo. El Papa levantó la mano y señaló al padre Arturo. «A ti te fue confiada la semilla. Ahora debes sembrarla en el corazón del mundo, no con palabras, sino con gestos». Antes de desaparecer, el Papa dijo: «Recuerda lo que te escribí. Cuando escuches el canto de una niña en medio del silencio, sabrás que es la hora. Pues bien, la hora ha llegado». A la mañana siguiente, el padre Arturo escribió una carta a todos los obispos de América Latina. No buscaba honores, ni cargos, ni explicaciones. Solo pidió una cosa: volvamos a las calles, volvamos a escuchar, volvamos a los pequeños. Lo que comenzó en un pequeño pueblo se convirtió en un despertar espiritual que recorrió el continente. El mundo había enterrado al Papa, pero en silencio Dios estaba resucitando la fe. Esa misma periodista del Vaticano, que llegó al pueblo buscando respuestas, preguntó al padre Arturo sobre la carta. «¿Qué pasó con ella?», Zrenia le preguntó, curiosa. «No fue una carta», respondió él. «Fue un eco del cielo, un susurro de Dios para que no olvidemos lo que realmente importa». La periodista quiso ver la carta, pero el padre Arturo le dijo: «Ya no está. Se consumió en una noche de oración como un incienso, y la Biblia se abrió sola». En el Evangelio de Mateo 5:8 dice: «Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios». Ahora, esa misma periodista vive en San José del Monte, y cada noche, al sonar la campana de la iglesia, se escucha el canto de una niña que no está en el pueblo, pero todos la oyen. Porque cuando Dios decide hablar, hasta el silencio se convierte en testigo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este mensaje con quien más lo necesite. No por curiosidad, sino por esperanza. A veces, los grandes mensajes del cielo no llegan en medio del ruido de las multitudes, ni de las cámaras. Llegan en lo oculto, en lo humilde, en lo que el mundo no mira, porque así es el estilo de Dios. No se impone, se insinúa, no grita, susurra al corazón de aquellos que aún tienen la capacidad de escuchar. Y es que, en un mundo que busca señales espectaculares, Dios nos habla a través del silencio, a través de una niña que canta, de una lágrima sincera, de una Biblia antigua que se abre justo en el momento indicado. Los milagros más profundos no ocurren en lo visible, sino en lo invisible, en lo que el alma puede ver. ¿Escucharás tú también su llamada?